En los lineamientos que establecía el estudio de Tecnológico Monterrey, en la parte económica que ya estamos tocando, se mencionaban 5 puntos, que era desarrollar una economía diversificada y competitiva internacionalmente, el punto. Otro punto era desarrollar la infraestructura de apoyo requerida por los motores de la economía. Otro era promover la cultura emprendedora en toda la sociedad. Uno más, desarrollar mercados a nivel local, regional, nacional e internacional para los productos y servicios prioritarios. Y el último era impulsar la alianza iniciativa privada, sindicatos, gobierno, para propiciar el clima adecuado para la inversión y los negocios, que ese tema creo que ya lo cubrimos. Pero yo creo que si bien es cierto, esos enunciados son todavía vigentes, hoy en día urge revisar 2 elementos más en materia económica. Ya tocamos la modificación del Estatuto del Banco de México, ya toqué algún tema que tiene que ver con la reforma laboral y quisiera abordar dos más que en buena medida recogen estos elementos. Uno es lo que yo considero que en materia fiscal se debiera tener y otro tiene que ver con las actividades económicas que desde el gobierno se deben promover. Entonces, primero me quisiera yo referir y lo haré brevemente, es un tema muy complejo, pero trataré de decir que en el tema fiscal, yo digo que una acción que debe ser es simplificar el sistema de tributación mexicano. Y el segundo elemento es ampliar la base de los contribuyentes. De tal manera que en ese sentido yo sí propongo que debiéramos tener 3 tipos de impuestos que son la parte recaudatoria, la parte por la cual los gobiernos obtienen sus ingresos. El primero de ellos debe ser un impuesto al consumo, es decir, el IVA. Pero el IVA siempre lo debatimos que si debe ser general o si debe ser como está ahora aplicado a ciertos segmentos del consumo. Y en mi opinión es que debe ser general, pero debe ser proporcional a ciertos artículos. ¿Por qué? Porque en primer lugar eso nos daría posibilidades de que la cadena de inspección recaudatoria sea mucho más fácil cuando todos los artículos tengan IVA. Y no me quiero referir porque tal vez se trata de las medicinas y de los alimentos, sí, pero no todas las medicinas y no todos los alimentos deben tener el 16% de IVA. A lo mejor con que tenga el 1% es suficiente para poder tener un sistema de vigilancia correcto. Pero también no todos los alimentos deben estar en el 1%, algunos deben estar en el 16% y a otros más que son inclusive nocivos. Como el caviar. Sí, o sea, ese tipo de cosas. Yo creo que entonces, insisto, que debemos tener al consumo impuestos. El impuesto del IVA debería ser general en su aplicación, pero proporcional al interés propio y la estabilización económica. Es un primer tema que quiero dejarlo perfectamente bien planteado. El segundo elemento tiene que ver con un impuesto hacia la renta. Tiene que ver sobre la renta, el que tenemos que se llama ISR, pues, y de igual forma, todos los mexicanos que tengan ingresos, todos, deberán tener obligación de declarar el impuesto sobre la renta para que de esa medida también tengamos una base amplia y confiable de contribuyentes. Y ahí no solamente que si es las personas físicas o las morales, sino también, o lo que sea en economía informal, deberíamos tener una base de datos para que todos hicieran una declaración. Pero de igual forma que el IVA, el impuesto sobre la renta también debería ser progresivo, porque ese es un régimen de justicia. Los que ganen poco deben pagar una tasa realmente pequeña, y los que ganen cantidades muy importantes debe ser altamente retributiva. Y el otro impuesto que debe ser son los impuestos especiales. Eso es manejarlos con mucha puntería, diría yo, ¿verdad? Porque si hay impuestos hoy, los impuestos especiales tienen que ver pues, con el tabaco, con el alcohol y algunos otros, pero deberíamos ser muy precisos en el aliento o desaliento que quisiéramos tener hacia los productos. Y luego paso a la parte de egresos. Puntualizo antes de pasar a la parte de egresos que no debe haber excepción ni de declaración de las rentas, ni excepción en el consumo. Y luego,
todos los asuntos compensatorios a los grupos más vulnerables, a los grupos débiles, que no sea por la vía del ingreso como actualmente se hace. Por ejemplo, medicinas y alimentos, por compensar a grupos más vulnerables, ahí se abre un enorme hueco y se permite la discrecionalidad fiscal. Yo digo que debe ser al revés. A través de programas sociales, poder bajar a través del egreso, es decir, del gasto, un gasto correcto, que estamos pensando en que haya una nueva actitud sobre el manejo del gasto, sea a través del gasto cuando vengan todos los apoyos compensatorios para poder tener, ya estamos aspirando a una mejor educación, a una mejor salud, a una mejor alimentación, pero a través de programas en el gasto. De tal manera que yo diría que un tercer elemento en la reforma fiscal, además de manejar ingresos y egresos, es que no debe ser excepciones fiscalizadas. O sea, por eso entiendo que no haya deducibilidades. No, debe haber deducibilidades. Lo que quiero decir, que alguien que tenga ingresos debe de decir, a mí me ingresaron tantos pesos y tengo derecho a deducir la educación de mis hijos, de las medicinas privadas, pero todos hacer una declaración y no queden por automático que muchos no tengan que hacer ninguna declaración. Debe haber una base universal de todos los mexicanos que estén en el área económica. Mientras alguien tenga ingresos, debe presentar alguna declaración sencilla, en un formato simple, y tener una base de datos que nos permita pues que el gobierno tenga la oportunidad real de poder hacer un programa de fiscalización apropiado. Pero el reto más grande, diría yo, es que no debe haber excepciones fiscalizables. Hoy en día, grandes sectores gremiales, corporativos, sindicales, definitivamente ni siquiera tienen la oportunidad de ser fiscalizables, ¿no? Yo digo otra vez, volvemos al tema de los sindicatos, de las universidades, de los poderes en los estados y demás. Yo digo que cualquiera que maneje recursos debe presentar de igual forma su declaración de impuestos y ser fiscalizables de manera también universal. Es en materia fiscal mis planteamientos.